de ataque en tu contra. Intentarán destruirte psicológica, emocional, física y hasta espiritualmente. Pero la noticia es, el asunto es que no puedes morir hasta que no se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti. Así que camina con... Tomó el rollo y se lo entregó al ministro de la sinagoga y empezó a hacer un exégesis, a interpretar lo que había leído, afirmando que se trataba, la persona de la que hablaba el texto en Isaías o la profecía en Isaías, de él, cuando dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús, conforme a lo que leyó, según Lucas capítulo 4, lo pautado proféticamente, o lo dicho proféticamente por Isaías, luego que le da lectura, repito, entrega el rollo al ministro y empieza a interpretar lo leído, haciendo alusión a que se trataba de él, el personaje al que hacía referencia Isaías en la profecía. Dice el cronista Lucas, el evangelista Lucas, que todos los que estaban en la sinagoga se alteraron. Hubo una conmoción en el lugar y lo sacaron de la sinagoga a la fuerza, lo llevaron a la cumbre sobre la cual estaba edificada la ciudad, dice, para tirarle por el despeñadero, para matarlo. El verso 30 de Lucas capítulo 4 cierra diciendo: mas él pasó por en medio de ellos, del grupo de personas, y se fue, intentando ellos matarlo. No sabemos si simplemente Jesús forcejeó un poco, porque el texto no lo especifica, para pasar entre ellos, o si entró en cierta esfera de orden invisible para pasar entre ellos sin que se diesen cuenta. Pero de lo que sí estamos claros es que el texto afirma que no pudieron matarlo porque él, verso 30, repito, pasó por en medio de ellos y se fue, no pudiendo ellos acabar con su vida. Jesús había venido a la tierra para morir por todos nosotros, como evidentemente sucedió al final, en el ocaso de su vida. Todo eso estaba prediseñado conforme al plan divino. Pero, aunque él vino para morir por todos nosotros, el suceso del inicio de su ministerio en Lucas capítulo 4 no era el que marcaría esa muerte. Explico. Jesús vino para morir por todos nosotros. Sin embargo, dando inicio en la apertura de su ministerio, intentaron matarlo en el capítulo 4, cuando él afirmó que ya se había cumplido la escritura de la manifestación del Mesías en cuerpo y sangre. Ante esa afirmación de cumplimiento, de que lo de Dios se había cumplido y que él era el protagonista de esa historia, intentaron matarle tirándole por el despeñadero. Pero él no podía morir, aunque había venido a la tierra para hacerlo a favor de la raza humana, porque apenas él estaba iniciando su ministerio. Ni siquiera estaba en el proceso de del ministerio público de Jesús, sino que apenas estaba iniciando. E iniciando, ellos intentaron matarlo. Eso nos dice a ti y a mí que tú y yo no nos morimos cuando el sistema quiera, sino que nos morimos conforme a lo que está establecido por Dios en nuestro diseño. Nos vamos a morir cuando Dios quiera que nosotros partamos de esta tierra, si no es que nos vamos cuando Cristo venga, es decir, si no es que Cristo viene antes. Así que no puedes morir hasta que no se cumpla en tu vida lo que Dios ha dicho acerca de ti. Eso no implica que vivamos de forma imprudente en distintas áreas de nuestras respectivas vidas. Claro que no. Debemos
vivir, valga el pleonasmo, a través de los principios que Dios ha establecido en su palabra, no de manera imprudente. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esos momentos que marcan intenciones negativas por parte del reino de las tinieblas y a veces del sistema establecido por los hombres. Intenciones marcadas que buscan destruirte antes de que se cumpla lo que Dios ha dicho sobre tu vida. No es resultado esto de una acción imprudente tuya que se convierte en una tentación hacia Dios y entonces te anula en la tierra de los vivientes. Sino, repito, quiero ser enfático en esto para que usted me interprete, pero de forma equilibrada, a esas intenciones negativas del infierno en tu contra. Cada vez que Dios le entrega una palabra a un hombre o a una mujer, el infierno se levanta para destruirlo. Y el sistema humano a veces conspira en contra de ese hombre, de esa mujer. Por eso todo estaba bien en la vida de José, el hijo de Jacob, hasta que se puso de pie un día y dijo, tuve un sueño, y empezó a explicarlo, que tenía una respuesta obvia el sueño, conforme entendió Jacob, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo, que en el capítulo 9, versos 15 y 16, Dios le dice a Ananías, ve, cuando Pablo recibe la experiencia camino a Damasco, dice, ve a Ananías, un discípulo, y ora por porque gran instrumento me es para llevar mi palabra delante de los gentiles y delante de reyes. Versículos 15 y 16 del libro de los Hechos, capítulo 9. Es Dios hablando a uno de sus discípulos, explicándole cuál era el plan maravilloso que él tenía con el apóstol Pablo, anteriormente Saulo. Ananías, temeroso, fue y oró, pero esas palabras que Dios le entregó a este hombre en el capítulo 9, verso 15, verso 16, acerca del propósito del cielo con Pablo, marcaron el destino de Pablo de forma evidente, aunque ya esto estaba en la mente del Padre desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, a partir de ahí, todos los procesos que experimentó Pablo se manifestaron muchas veces con la intención de destruirlo, de matarlo, de que no se cumpliera el plan de Dios con él. Sé que ustedes recuerdan en el capítulo 14 del libro de los Hechos, cuando en medio de un mover misionero del apóstol Pablo, estaba predicando en Listra, en la ciudad entonces se levantaron una serie de hombres para matarlo, lo apedrearon, lo maltrataron y no solo eso, lo arrastraron fuera de la ciudad, dice, y considerando que estaba muerto, lo dejaron ahí tirado. Sin embargo, el cronista luego continúa diciendo, y rodeándolo sus discípulos, los discípulos que estaban ya siguiendo a Pablo, el mensaje de Cristo en Pablo, dice, él se levantó, se sacudió el polvo y entró a la ciudad. Oiga bien esto, el nivel de convicción que tenía ese hombre. Intentaron matarlo en Listra, lo arrastraron fuera de la ciudad, creyeron que estaba muerto. Se levantó, se sacudió el polvo y entró al lugar donde querían matarlo porque no había cumplido todavía con su misión. Así que, número uno, no pudieron matarlo porque la palabra que Dios declaró en Pablo, en el capítulo 9, verso 15, cuando le habló al discípulo que Dios le estaba pidiendo que orara por Pablo, decían esas palabras, él me será instrumento para yo llevar mi palabra delante de gentiles y delante de reyes. Por lo tanto, Pablo no podía morir
en Listra. Él no estaba siendo imprudente. Él no se estaba dando pedradas él mismo. Él no se estaba tirando de la muralla. Él no se estaba acostando sobre cuchillos puestos de punta. No. Él no estaba siendo imprudente. Él solo estaba cumpliendo con su misión encomendada por el cielo de llevar el evangelio a los gentiles conforme a la profecía del libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Por lo tanto, no podían matarlo, ni él podía morirse sin que antes se cumpliera la palabra profética que Dios había declarado sobre su vida. Pero no solo eso, luego lo apresan y entonces lo envían a César. Escuche, iba rumbo a Roma en un barco a predicarle el evangelio a reyes. ¿Y qué decía el verso 16? O el verso 15 del libro de los Hechos, capítulo 9, dice, para llevar mi evangelio delante de los gentiles y reyes. Ahora él, después de una audiencia con un rey llamado Agripa, entonces va rumbo a Roma a predicarle el evangelio al máximo rey, al rey de los reyes, al emperador. Y dice la Biblia que en medio del mar se desató una tormenta de nombre Euroclidón, me parece. Hasta nombre tenía la tormenta. Y dice que empezó la barca a tambalearse de un lado para otro. Todos estaban amedrentados, pero Pablo estaba dando aliento en medio de una tormenta que podía quitarle la vida. Él estaba dando aliento porque estaba confiado en la palabra profética que se le había entregado. Nuevamente, él no se estaba autoproduciendo la muerte. No. Él solo estaba cumpliendo con su misión. Por eso él estaba confiado. Y un ángel de la esfera invisible se manifiesta físicamente delante de Pablo y le dice: no temas, Pablo, porque ni tú ni los que están contigo van a perecer. La barca dio con fuerza contra las rocas de la ciudad, pero se salvaron todos conforme a lo que el ángel había dicho. Y cuando están en la ciudad deciden crear un fuego para calentarse, y Pablo, buscando leña para aumentar el fuego, se le prendió una serpiente en el brazo. Y dicen los estudiosos que esta serpiente podía matar a un caballo en segundos cuando llegaba la sangre para circular por todo el cuerpo. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos sobre Pablo, creyendo que él iba a morir. Dice, esperando, dice textualmente, que él cayera muerto. Mas al no suceder esto, pensaron que era un dios. No era un dios, era un hombre con la palabra del único Dios verdadero por dentro, en su mente, en sus neuronas, en todo su sistema nervioso, en todo su cuerpo, en todo su sistema respiratorio, en sus pulmones, en su corazón, en todos los sistemas del cuerpo de Pablo estaba establecida esa palabra profética. Así que ni José murió cuando el sistema quiso que muriera, porque había un sueño que marcaba un destino profético a través de una palabra en su vida. Jesús no murió a pesar de que los hombres de aquel lugar intentaron matarle tirándole por el despeñadero, porque apenas estaba iniciando su ministerio público y ya querían matarlo. Él iba a morir, pero conforme al diseño, después de establecer su reino en la tierra a través de la educación y la enseñanza que le entregó a los discípulos, que propagarían de manera perpetuando ese mensaje. Pablo tampoco murió, porque no podía morir hasta que no se cumpliera la palabra profética que se había establecido en su vida cuando Dios le habló a aquel discípulo en el capítulo 9, repito, del libro de los Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Pero si nosotros, después de observar todos estos sucesos bíblicos que experimentaron estos hombres de propósito, iniciando con Jesús, analizamos esto, luego lo que nos queda es traerlo a este tiempo, porque la Biblia es absoluta como dato histórico, pero relativa como aplicación. Lo único que no es relativo como aplicación en la Biblia son los principios éticos y morales de Dios revelados en su
palabra. Ahora, esos datos históricos son relativos como aplicación. Quizás no te veas en medio de una tormenta literal como Pablo. Quizás los hombres de una ciudad no te tomen físicamente para matarte como Jesús. Quizás tus hermanos no se levanten en tu contra para herirte, para destruirte físicamente como lo hicieron con José. Sin embargo, eso no implica que no se levanten en tu contra en esta realidad y en la otra. Eso no implica que no te encuentres en medio de tormentas en el campo personal, en el campo financiero, en el campo matrimonial, en el campo familiar, en el campo de la salud. A pesar de que tú te cuides, de repente algo pasa. La ciencia médica establece que las enfermedades no se heredan, sino la inclinación a estas, es decir, la predeterminación a estas a nivel genético. Pero de repente tú no tienes ningún problema, de repente tú te cuidas, te alimentas bien, haces ejercicio, pero, permíteme decir pero, de repente algo viene en tu vida, se despierta, te está pasando, tú no lo entiendes, no lo comprendes. Número uno, Dios aprovechará eso para entregarte un examen que tú debes pasar con 100. Dios aprovechará eso. Número dos, debes entender la línea de ataque en tu contra. La línea de ataque en tu contra. Intentarán destruirte psicológica, emocional, física y hasta espiritualmente. Pero la noticia es, el asunto es que no puedes morir hasta que no se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti. Así que camina con prudencia al máximo. Sin embargo, cuando las cosas se salen de control, en el entorno donde estás, en el ambiente donde estás, en la realidad donde estás, cuando se te levantan en la empresa donde trabajas, cuando se te levantan tus propios hermanos con la intención de destruirte, cuando llegan tormentas a tu vida para matarte, para destruirte, tienes que entender que nada de esto podrá destruirte hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti. Y esa palabra profética te va a sustentar desde el principio, en el proceso y hasta el final de tus días aquí en la tierra.